Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a esta primer web conference de la Diplomatura Apropiación de TIC en Escenarios Inclusivos. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla compartida? Sí, señor, yo lo veo. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, entonces, siendo las 10:01, entonces damos inicio a nuestra primera web conference. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a ver la agenda del día. Vamos a ver quiénes conformamos el equipo del programa Formación de Formadores. ¿Qué es el programa Formación de Formadores? Vamos a hablar en qué consisten las diplomaturas y específicamente sobre la diplomatura Apropiación de TIC en Escenarios Inclusivos. Y vamos a abordar los contenidos de la unidad 1 y una explicación de las actividades de esta primera unidad y que vamos a ver que se compone cada una de las unidades por medio, por fases, cada una de las unidades. Y vamos a dar un pequeño espacio de preguntas sobre lo que hemos visto en este momento, hasta este momento. Bueno, entonces el programa Formación de Formadores está adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Cuenta con un líder nacional de programa, que en este caso es el ingeniero John Montes, y un equipo de profesionales con amplia experiencia académica en diversas disciplinas. Entre ellos están Jorge Botello, que nos estará acompañando y apoyando en esta web conference, Tatiana Egea, Sara Escobar, Maricela Gutiérrez y quien les habla, Luis Fernando Samper. Como una breve presentación, pues les comento, mi profesión es diseñador gráfico, tengo una especialización en gerencia de diseño, soy máster en diseño y programación web y actualmente candidato a máster en educación. Estoy adscrito a la Universidad Nacional Abierta a Distancia desde el año 2013 y desde el año 2017 estoy vinculado como tutor del programa Formación de Formadores. Bueno, entonces el programa Formación de Formadores es un escenario de cualificación del cuerpo académico de la UNAD, el cual se concibe como un continuo formativo que articula diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. El programa es un escenario que busca la construcción de sentido y significado del conocimiento propio de la educación a distancia a partir de la apropiación, profundización, investigación e innovación. Aquí es importante tener en cuenta la diferencia entre un diplomado y una diplomatura. Para un diplomado no se requiere ninguna, digamos, certificación profesional. Cualquier persona, pues, que, digamos, pueda acceder a esos contenidos puede realizar ese proceso del diplomado. A diferencia de las diplomaturas se requiere como mínimo un nivel de formación profesional y tiene también un peso en créditos académicos. Vamos a ver entonces algunas características adicionales. Como les comentaba, el continuum lo conforman diplomaturas, especializaciones, maestrías y doctorados de la Escuela de Ciencias de la Educación y cada uno de esos niveles pues tiene un énfasis específico. Está el nivel de apropiación que corresponde a las diplomaturas, el de profundización a las especializaciones, la investigación a las maestrías y la innovación a los doctorados. Como parte de la oferta académica del programa Formación de Formadores a nivel de diplomatura, pues tenemos IMEDAL en ABA, gestor de curso en ABA, habilidades socioemocionales del mediador, evaluación del aprendizaje en entornos virtuales, estratégicas pedagógicas y didácticas para la consejería estudiantil, diseño de recursos educativos digitales, la que estamos en este momento, apropiación de técnicas en escenarios inclusivos y investigador e internacionalización del currículo. A nivel de especialización, la Escuela de Ciencias de la Educación cuenta con la especialización en Educación Superior a Distancia, Educación, Cultura y Política y Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo. A nivel de maestrías, la maestría en Educación, maestría en Mediación Pedagógica del Aprendizaje del Inglés y maestría en Educación Intercultural. Y por último, el doctorado en Educación, que en este momento se encuentra en proceso, ya está próximo a finalizar. Estas diplomaturas, pues como les comentaba, tienen créditos académicos y algunos de ellos son homologables
en nivel de especializaciones, maestrías y la posterior en el doctorado. Para ello, pues tendríamos que consultar la circular para saber cuáles de estos créditos de cada diplomatura son homologables en cada una de la oferta académica de la Escuela de Ciencias de la Educación. Bueno, otra característica de las diplomaturas es que se estructuran en dos momentos. Este momento inicial, que es el proceso como tal de la diplomatura, y un segundo momento que es un proceso de certificación de competencias, donde se van a comprobar que se adquirieron todos los conocimientos y habilidades de todos los temas vistos durante el desarrollo de la diplomatura. Este primer momento eh, va, empieza el día 16 de junio y termina el día 15 de agosto, y es el total, tiene una duración de 2 meses, y se aprueba con mínimo 400 sobre 500 puntos posibles. Tiene un peso académico de 4 créditos. Posterior a este proceso, se inicia el proceso de certificación de competencias, el cual tiene un peso de 2 créditos académicos, inicia el día 1 de septiembre, y este proceso se aprueba con 460 sobre 500 puntos. Ustedes al matricularse en el proceso de la diplomatura, automáticamente, cuando aprueben, quedarían matriculados para la certificación. No tendrían que cancelar ningún costo adicional, y toda la información acerca de este proceso pues será enviada a ustedes a través de correo electrónico con la invitación a una nueva webconferencia específica para este proceso, donde se les explicará en qué consisten todas las actividades y todo lo que deben desarrollar para lograr finalizar con éxito esa certificación. Tanto en el momento 1 como en el momento 2, ustedes obtendrán un certificado de aprobación para que ustedes lo tengan y lo puedan adjuntar pues a sus hojas de vida, ¿vale? Llegado el momento, pues, disculpen, llegado el momento se les brindará toda la información acerca de cómo descargar cada uno de estos certificados, llegado pues el momento. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia específicamente de nuestra diplomatura. El propósito de formación es implemente espacios de reflexión desde una perspectiva de educación inclusiva mediante la planeación, producción, gestión y evaluación de herramientas TIC, teniendo como base la acción en contexto del reconocimiento de la otredad, la empatía y la creatividad. Eh, Tenemos nosotros un resultado de aprendizaje por cada unidad y por cada fase. Ahora vamos a ver cómo se estructura, pero vamos a primero conocer los resultados de aprendizaje. El primero es reconocer definiciones, conceptos, dimensiones, principios y claves sobre la educación inclusiva para la elaboración de propuestas didácticas y la orientación de procesos educativos en escenarios virtuales de aprendizaje. El segundo es identificar barreras, causas, efectos y posibles soluciones para el desarrollo de procesos educativos inclusivos en el contexto de cada mediador, y proponer mediaciones pedagógicas con enfoque inclusivo para ser desarrolladas en ambientes virtuales de aprendizaje. El tercero es utilizar eficazmente las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en la creación de recursos educativos audiovisuales para facilitar procesos educativos inclusivos en el ámbito educativo. Y el cuarto es diseñar recursos educativos digitales web inclusivos con lineamientos de accesibilidad con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje en concordancia con las necesidades del contexto y con la mirada de una pedagogía y didáctica transformadora. Para ello vamos a hacer uso de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos es un modelo de realidad concreta en el que los estudiantes planean, diseñan, implementan y evalúan un proyecto siguiendo una ruta de aprendizaje definida, con el propósito de resolver un problema, buscar una oportunidad o dar respuesta a una necesidad. Implica la resolución de preguntas y o problemas involucrando a los participantes en el diseño y la planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación, dándoles la oportunidad para trabajar de manera autónoma durante la mayor parte del tiempo, que culmina en la realización de un proyecto final presentado ante los demás.
Bueno, entonces vamos a ver los contenidos de nuestra diplomatura. Como les comentaba, se divide en 4 unidades y la unidad 1 se denomina Enfoque de Educación Inclusiva como Práctica Transformadora. Y en esta primera unidad vamos a ver los conceptos asociados a la educación inclusiva, dimensiones, principios, la identificación de barreras y para el desarrollo de procesos educativos inclusivos. La unidad 2 se denomina el ser y el hacer del limitador inclusivo. Allí vamos a abordar los temas como lo son las claves para desarrollar proyectos con enfoque de educación inclusiva, inclusión digital y educación inclusiva, mediaciones pedagógicas inclusivas en ABA, hacia una mediación significativa que trascienda y los lineamientos de accesibilidad para la producción de presentaciones. La unidad 3 se denomina creación de contenidos audiovisuales accesibles. Allí vamos a abordar la creación de contenidos accesibles en entornos digitales, lineamientos de accesibilidad para la producción de materiales audiovisuales. Y la unidad 4 se denomina herramientas web como facilitadoras de procesos educativos inclusivos. Allí veremos la accesibilidad web en cursos y recursos educativos digitales con apoyo de tecnologías de inclusión, lineamientos para la creación de recursos educativos digitales inclusivos y los criterios de inclusión para la evaluación de recursos educativos. Cada una de las unidades se compone de una fase. Para la unidad 1, la fase 1 se denomina procesos educativos inclusivos y tiene un peso evaluativo máximo de 25 puntos. La fase 2 se denomina planeación didáctica en agua con enfoque inclusivo. Tiene una valoración máxima de 175 puntos. La fase 3, recursos audiovisuales inclusivos, 175 puntos como máximo. Y la fase 4, implementación y evaluación de recursos accesibles web y digitales con tecnologías inclusivas, con un peso máximo de 125 puntos, para un total de 500 puntos de la diplomatura. Bueno, entonces, ya que tenemos una idea general acerca de cómo se estructura la diplomatura, vamos a ver en qué entornos eh, vamos a hacer uso, en qué herramientas nos vamos a apoyar para desarrollar la diplomatura. Vamos a hacer uso de los entornos de formación inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Vamos a dar un ejemplo rápido. Vamos a navegar permítame un momento que esto, por el campus. Entonces, ¿me confirma si están viendo mi navegador en este momento, por favor? Profe Ok, Luis, desde ese momento sí lo estoy viendo. listo, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros para ingresar podemos hacerlo a través de la página unad.edu.co y aquí vamos a dar clic en el campus virtual. Al dar el clic en el campus virtual, pues nos va a enviar a la pantalla de acceso. Entonces vamos a colocar nuestro usuario, la contraseña que hemos establecido cuando generamos nuestro usuario. Y el campus tiene un proceso de doble factor de autenticación. En el correo nos va a llegar un código de confirmación al correo que nosotros hayamos registrado para ello. Podemos hacer o copiar el código o dar clic en el enlace que nos dan en la parte inferior. Yo lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y al acceder, entonces nos va a enviar esta pantalla. Para nosotros acceder a la diplomatura vamos a dar en mis cursos virtuales. Y allí, dependiendo de lo que nosotros tengamos matriculados en el momento, entonces nos va a aparecer. Nosotros vamos a seleccionar apropiación de TIC en escenarios inclusivos, aula A, y allí inmediatamente nos va a enviar a esta pantalla. Les comentaba que en estos son los entornos en los que nosotros nos vamos a apoyar para desarrollar la diplomatura. A ustedes no les va a aparecer toda la información hasta que no hayamos explorado
cada uno de los entornos. Primero tenemos que consultar la agenda de la diplomatura. Al hacer clic, pues nosotros vamos a ingresar a esa dirección que nos va a desplegar cada uno de los momentos de evaluación inicial, intermedio y final, y cada una de las unidades con sus respectivas fases, sus fechas de inicio y finalización, ¿cierto? Aquí nos da la fecha de inicio del día de hoy y finaliza el día 30 de junio a las 11:55. No termina a las 12 de la noche, sino a las 13, o sea, a las 11:55 de la noche. Nos aparece que tenemos 14 días, 13 horas, 38 minutos y nos aparece en color verde porque esta agenda se encuentra semaforizada. Es decir, que cuando nosotros tenemos un tiempo suficiente para el desarrollo de las actividades, nos va a aparecer en verde. Cuando estamos cercanos o pasamos el tiempo digamos, la mitad del tiempo que tenemos para el desarrollo de las actividades, nos va a aparecer en amarillo, este fondito amarillo. Y cuando estamos a 3 días o menos, y nos va a aparecer rojo, que eso nos funciona como una alerta para saber que tenemos que de estar más atentos al desarrollo finalizar las actividades para cada una de las unidades y las fases. Es importante tener en cuenta también la fecha de entrega de realimentación, es decir, posterior al 30 de junio en este caso, como tutores se nos establece un plazo máximo para calificar y realimentar cada una de las evidencias que ustedes, de las actividades que ustedes van a enviar en el entorno de evaluación, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Una vez consultada la agenda, ustedes pueden dar aquí en la parte inferior para consultar para ver la presentación. Aquí vamos a ver entonces una explicación, un breve recorrido sobre lo que corresponde la diplomatura. Al finalizarlo, entonces vamos a dar aquí clic en normas y condiciones. Y cuando llegamos a que es importante que leamos todos los contenidos, porque pues estos son unos compromisos mutuos, tanto de ustedes como de nosotros, para que logremos un resultado académico pues de alto nivel. Cuando lo hayamos leído con mucho detenimiento, debemos seleccionar que conozco y acepto las normas y condiciones para el desarrollo del curso y guardar mi elección. En el momento que le den guardar mi elección, se les desbloqueará el resto de los contenidos de la diplomatura. Em, Aquí vamos a encontrar el foro general de la diplomatura, foro noticias de la diplomatura. Aquí es cuando es importante que consultemos estos foros. Aquí si es necesario dar una información importante, pues la estaré publicando y allí ustedes la encontrarán disponible. Y en el foro general de la diplomatura vamos a encontrar un foro de interacción social, que pues ya veo que ya hay 13 interacciones. Aquí pues vamos a presentarnos, vamos a comentar cuáles son nuestras expectativas o una información que querramos compartir de índole personal. Dudas en que el segundo foro es dudas en inquietudes generales del proceso formativo. Aquí si hay alguna duda, digamos que no haya estado especificada ni en los foros o que no haya así como mucha claridad, aquí la podemos plantear. Son dudas generales, no son específicas. Las específicas las manejaremos a través del correo interno del aula. Y el soporte técnico es si nosotros presentamos algún inconveniente con la interacción en el campus. Mm, bueno, esto es en el entorno de formación inicial. Hay algo importante. Aquí también vamos a encontrarla en encuentros sincrónicos vía web conferencia. Vamos a encontrar la programación de cada una de las conferencias que vamos a tener de los encuentros sincrónicos por este medio. Esta la encontramos, obviamente, pues en la fecha, la de hora de 10 a 12, el enlace del que estamos compartiendo. Y cuando obtengamos el enlace de la grabación web, estará compartido en este espacio. Y así para cada una de las 4 web que vamos a hacer, vamos a hacer una por cada unidad, ¿vale? Entonces aquí ustedes pueden consultar las fechas y los enlaces de cada uno de nuestros encuentros sincrónicos por este medio. Y por último, la atención sincrónica vía Skype. Aquí, en este momento, pues yo soy el único
tutor, soy el director y tutor de esta diplomatura. Aquí ustedes encuentran mi usuario, que es Luis F. Samper, el usuario de Skype. Los días de atención sincrónica por Skype son los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana. Esos son los días que estaré disponible para ustedes por medio de Skype. Bueno, entonces ya hicimos el recorrido rápido por el entorno de formación inicial. Ahora vamos a analizar el entorno de aprendizaje. El entorno de aprendizaje vamos a encontrar como primera medida, y es importante que lo consultemos, que lo descarguemos, el sílabus de la diplomatura. Podemos hacer clic y al hacer clic nos enviará a esta opción donde podemos descargar el sílabus, que es el que compone toda la estructura de la totalidad de la diplomatura. Adicionalmente encontramos aquí todos los recursos bibliográficos de cada una de las unidades, que es importante que consultemos para el conocimiento y para el desarrollo de todos los contenidos que vamos a abordar en el desarrollo. Y vamos a encontrar en la parte inferior cada uno de los momentos inicial, intermedio y final, y referenciado cada uno, unidad 1, fase 1, que es en este caso, y vamos a encontrar un enlace que es la guía de actividades, que es importantísimo que la descarguen, y van a encontrar también algunos archivos que van a apoyar el desarrollo de las actividades para cada una de las fases. Pero es importante que para cada una de las unidades y fases descarguemos la guía de actividades y rúbrica de evaluación, porque allí está planteado el paso a paso que debemos seguir para el desarrollo de la diplomatura, así como de los criterios y niveles con los que vamos a ser evaluados, con los que va a ser evaluado cada uno de los criterios para el desarrollo de las actividades según lo que se evidencie, lo evidenciado en el entorno de evaluación. Y por último, pues para cada una de las unidades se crea un foro. Los foros adicionales ustedes no los tendrán disponibles, sino en las fechas que se establecen para cada uno de ellos. Entonces, como podrán ver, ya al ingresar al foro de discusión, ya está generado, digamos, para el grupo 1. Ustedes van a encontrar el título del enlace por el que van a ingresar y van a interactuar en este foro de aprendizaje. Para ello, entonces, si vamos a responder específicamente a un usuario, digamos, yo le doy responder y aquí yo voy escribiendo. Si yo necesito adjuntar algún documento, entonces selecciono en avanzada. Y en avanzada, pues me aparecen aquí sí que si necesito adjuntar un documento. Y al dar clic en esta parte de acá, pues me aparecen las opciones de alinear. Si necesito insertar una tabla o algunas características adicionales que no aparecen en el menú principal. Puedes juntar también imágenes, archivos, bueno, todo un editor de texto web, digamos que trae pues completo, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo voy a cancelar porque no voy a hacer uso de él. Bueno, es importante tener en cuenta que en el foro todas las realimentaciones se hacen solamente a través del foro. Allí debemos cargar los avances del desarrollo de las actividades y serán realimentados en un plazo de 24 horas. Y es únicamente a través de este medio. El correo del aula lo vamos a utilizar para informar de situaciones específicas respecto al proceso formativo. Si hay algún inconveniente, si hay alguna dificultad en el desarrollo de las actividades, pues las vamos a plantear allí. En el correo, pues ahora vamos a dar un recorrido rápido de cómo funciona. Listo. Y por último, vamos a ir al entorno de evaluación. Y allí también, de acuerdo a cada una de las unidades en las que nos encontremos, vamos a cargar las evidencias de acuerdo a las características que se solicitan. Aquí vamos a encontrar nuevamente la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Y pues ustedes, bueno, en este momento es porque estoy con un rol de tutor que me aparece diferente, pero ustedes en este espacio, al darle clic, van a encontrar el campo donde deben subir las evidencias y las guardan allí. Bueno, entonces por último, en este espacio vamos a revisar el tema
de el correo. Entonces, al dar clic aquí en este icono, vamos a encontrar los elementos de bandeja de entrada. Son los correos que nosotros hemos recibido, y los borradores, los enviados, los que hemos descartado, y vamos a encontrar la herramienta de redactar. Allí entonces nosotros vamos a agregar el destinatario. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos Sergio, por decir algo. Le doy a aplicar y aquí nos va a aparecer el destinatario. Vamos a agregar un asunto, un mensaje y adjuntar los archivos en el caso que sea necesario. Como les comentaba, este solamente lo vamos a utilizar para informar situaciones particulares o dificultades que se nos vayan presentando durante el desarrollo de nuestro ejercicio académico. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra presentación y vamos aquí. Listo. Bueno, entonces, antes de que se me olvide, les informo, nosotros los tutores del programa de formación de formadores trabajamos de lunes a viernes en horario de oficina. Es decir que, como les comentaba, nosotros tenemos 24 horas para realimentar los aportes que ustedes hagan a través del foro y el mismo plazo para responder los correos que nos hagan a través del correo del campus. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si ustedes escriben un correo el viernes a las 2 de la tarde, nosotros tendríamos hasta el siguiente día hábil para darles respuesta. Es decir, si es una semana normal, el lunes antes de las 2 de la tarde, ustedes deberían tener ya la respuesta. O si es festivo, pues el día martes a las 2 de la tarde como plazo máximo tendrían para obtener respuesta. Obviamente nosotros hacemos lo posible para la respuesta lo más inmediata posible, pero digamos, es importante tener claridad acerca de esos tiempos para, digamos, no entrar en angustia al obtener una respuesta inmediata. Bueno, como les comentaba, debemos revisar las normas y condiciones para el desarrollo de la diplomatura. Entonces, en ellas se establece la importancia de verificar si tienen el tiempo, disposición y motivación para realizar la diplomatura. No hay asuntos laborales, personales o de otra índole que puedan interferir en el cumplimiento de la misma, ya que es un proceso de alto nivel y requiere un tiempo mínimo de 2 horas diarias para el desarrollo, para ser desarrollado con éxito. Como les comentaba, las diplomaturas tienen créditos académicos que son homologables con especialización en maestrías y próximamente el doctorado. Esto quiere decir que tiene un peso académico por lo menos equiparable al de una especialización, lo que haría parte de formación de alto nivel. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el nivel de compromiso que debemos tener. Otra de las normas y condiciones es considerar los requerimientos tecnológicos de conectividad y académicos que se requieren para el desarrollo del evento académico. Participar de manera activa, pertinente y oportuna y de acuerdo con los parámetros establecidos en las actividades colaborativas y en los espacios para ellos dispuestos en el aula. Entregar en los espacios virtuales indicados las actividades solicitadas de acuerdo con lo establecido en la agenda, respetando las fechas límite de cada fase. No se aceptan actividades por fuera de dichas fechas. Si existe caso fortuito, como por ejemplo una calamidad o fuerza mayor, informar oportunamente al director, en este caso sería yo, de la diplomatura y al tutor de grupo. Toda actividad o producto final en cada fase debe subirse al entorno de seguimiento de evaluación, como lo indica las guías de actividades y no por medios como correo interno, institucional, escape u otro. Entonces tengamos por favor muy en cuenta los tiempos, el nivel de compromiso y que obviamente esos resultados esperados pues dependen también de tanto de ustedes como de nosotros, de ustedes en el nivel de compromiso en el desarrollo y en el cumplimiento de las actividades, de la consulta de la bibliografía, de realizar sus aportes, sus inquietudes. Entre más interactuemos nosotros, pues nos va a ir mucho mejor en el desarrollo y obtendremos unos resultados de la mejor manera, que hasta que puedan superar nuestras expectativas.
Si ustedes tienen algún inconveniente considerado como de fuerza mayor, recuerden que deben adjuntar la evidencia también explicando los procesos, deben informar de manera oportuna eh, en, en el menor tiempo posible, ¿sí? Las excusas, por ejemplo, de sobrecarga laboral, de, bueno, de este índole, digamos que no están contemplados como de fuerza mayor, entonces estas justificaciones no serán tenidas en cuenta para, digamos, otorgar unas nuevas oportunidades para el desarrollo y la entrega de las evidencias de cada una de las fases. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en materia sobre esta primera unidad. Esta unidad, pues que recordemos, se denomina Enfoque de Educación Inclusiva como Práctica Transformadora. Para ello, entonces, vamos a empezar a definir qué es educación inclusiva. Educación inclusiva es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, necesidades, intereses, posibilidades y expectativas de todos con pares de su misma edad a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación, garantizado en el marco de los derechos humanos, garantizando en el marco de los derechos humanos cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias. Educación inclusiva no es sinónimo de inclusión social. La exclusión social y de forma más precisa, el acto que conduce a excluir al otro, se convierten en un problema relacionado con la educación. Integración no es sinónimo de inclusión. Educación inclusiva y necesidades educativas especiales no son sinónimos. La integración es un término que surgió en los años 80 y 90, que se enfocaba en atender a las personas en situación de discapacidad o con talentos y capacidades excepcionales bajo el término necesidades educativas especiales para involucrarlos y adaptarlos al contexto educativo. Esto fue replantado por la UNESCO en el año 2000 y se denomina ahora barreras para el aprendizaje y la participación. Y como último, educación inclusiva no es igual a inclusión educativa. La educación inclusiva se preocupa por identificar las barreras para el aprendizaje y la participación propia del sistema. La inclusión educativa evidencia una visión que busca que la persona se adapte al sistema y no al revés. Vamos que era un modelo mucho más rígido en el que mm, las personas tenían que, como fuera, dar cumplimiento a unas características propias del sistema sin tener en cuenta sus características o sus necesidades particulares. Digamos que esta visión comienza a cambiar al identificar que no necesariamente la educación inclusiva está orientada hacia personas en condiciones de discapacidad o condiciones, digamos, diferentes mm, a las que tiene la mayoría de los participantes de los procesos de educación, sino que lo que busca es tener en cuenta mm, políticas, conductas, herramientas de participación, de tratamiento de contenidos, de herramientas de interacción, para que pueda abordar la mayor cantidad eh, digamos, de diferencias de personas y de personas, respetando las diferencias de las personas y teniéndolas en cuenta para que puedan adoptar todos estos procesos de formación sin necesidad de hacer unas grandes reformas en cada uno de los programas o de las herramientas. Entonces, de allí es que empezamos a tener una visión, digamos, como diferenciadora sobre eh, lo que es la educación inclusiva, que no es sinónimo tampoco de un enfoque hacia personas con discapacidades o con capacidades diferentes a, digamos, a lo que es considerado como normal o promedio. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos conceptos que es importante tener en cuenta para el planteamiento de una propuesta educativa innovadora e inclusiva. El primero de estos conceptos es el concepto de barreras.
El concepto de barreras de barreras de la educación inclusiva es tomada de Buddy O'Connor en el año 2012 y más adelante por Marolanda y Colson en el año 2013. Las definen como todas aquellas limitaciones del sistema educativo que impiden el aprendizaje y la participación de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes y que por tanto no permiten ni fomentan una educación de calidad. Em, a partir de ello se considera que las barreras al aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Este también es un planteamiento realizado por la UNESCO en el año 2000. Las barreras pueden ser de tipos culturales, asociadas a actitudes y faltas creencias sobre lo que significa la educación inclusiva. Por ejemplo, los mitos sobre la discapacidad o la atención a poblaciones particulares, al desarrollo de prácticas pedagógicas poco inclusivas, a la falta de conocimiento sobre la educación inclusiva y a la contradicción entre políticas, entre otros aspectos. Otro concepto importante es el concepto del diseño universal. El diseño universal comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes, ayudando a reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida los estudiantes a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. El siguiente concepto es apoyos, acomodaciones o ajustes razonables. Se refieren a las acciones mediante las cuales se garantiza que los estudiantes pueden desenvolverse con la máxima autonomía posible en los entornos en los que se encuentran, minimizando acciones complejas o que demandan grandes inversiones. Permite identificar qué aspectos se deben transformar para garantizar que las condiciones del entorno se adapten a las formas particulares en los estudiantes que interactúan con el mundo, para equiparar las oportunidades de interacción, afecto, vínculos y logros. ¿No? Entonces, aquí es importante tener en cuenta em, que encontramos en una mediación en entornos virtuales de aprendizaje, ¿cierto? Y allí nosotros debemos garantizar que el estudiante se sienta lo más tranquilo, lo más seguro posible en el desarrollo de su proceso formativo. Para ello debemos dar indicaciones muy claras, muy pertinentes, evitar, digamos, una sobrecarga de información, eh, dar orientaciones ambiguas, ¿cierto? Para que el estudiante o el participante al interactuar, en este caso con nuestra plataforma o con la plataforma que manejen los participantes que no pertenezcan a la universidad, a la UNAD, pues puedan realizar todo su proceso con la mayor tranquilidad y que tenga a la mano todas las herramientas necesarias para el desarrollo de las mismas. Em, Teniendo en cuenta, pues obviamente que si hay necesidad de hacer algún ajuste que pueda ser realizado sin que esto implique, digamos, replantear la totalidad, digamos, de una estrategia de desarrollo de unas actividades, pero sí, digamos, que podamos flexibilizar algunos aspectos para que puedan dar esa facilidad o ese equilibrio para el cumplimiento de estos resultados de aprendizaje esperados. Bueno, entonces para seguir hablando pues de estos conceptos importantes, vamos a hablar de las dimensiones. Bueno, como dimensión inicial, que es el de crear culturas inclusivas. Esta dimensión se relaciona con la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la base fundamental, primordial para que todos los estudiantes tengan los mayores niveles de logro. También al desarrollo de valores inclusivos compartidos por todo el personal del cuerpo o del entorno académico, estudiantes, miembros de consejo, familias, que se transmite a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. La segunda dimensión es elaborar políticas inclusivas.
Esto hace referencia al desarrollo de valores inclusivos compartidos por todo el personal de la escuela, los estudiantes, los miembros del consejo escolar y las familias que transmiten a todos los nuevos miembros de la comunidad escolar. Estos principios guían las decisiones eh, que, que se concretan en las políticas escolares de cada escuela y en su quehacer diario para apoyar el aprendizaje de todos a través de un proceso continuo de innovación y desarrollo de la escuela. Y como última dimensión es el de desarrollar prácticas inclusivas. Esta dimensión se refiere a que las prácticas educativas se reflejen en la cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Tiene que ver con asegurar que todas las actividades en el aula y las actividades extraescolares promuevan la participación de todos los estudiantes y tengan en cuenta sus intereses, el conocimiento y la experiencia adquiridos fuera de la escuela. La enseñanza y los apoyos se integran para orquestar el aprendizaje y superar las barreras de aprendizaje y participación. El personal moviliza recursos de la escuela y de las instituciones de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos. Bueno, y vamos a hablar ahora de los principios de la educación inclusiva. El primer principio es el de participación y este se refiere a la importancia de tener voz y de ser aceptado por lo que uno es. Busca favorecer la construcción del sentido de identidad personal y colectivo en la diversidad en diferentes entornos de acuerdo con los distintos momentos del ciclo vital. La participación se constituye en una acción propia al ejercicio de la ciudadanía al establecer relaciones con la familia, la comunidad y el territorio en donde los seres humanos se hacen ciudadanos. Es decir, entender y ser parte de las prácticas socioculturales propias y ajenas presentes en un territorio hacen posible el intercambio. Otro principio es el de diversidad. Este implica reconocer y responder de manera sensible a las formas particulares en las que se desarrollan, comunican y relacionan y piensan las niñas, niños, jóvenes, adolescentes, así como sus culturas, el contexto en el que interactúan con sus familias y comunidades. Otro principio es el de interculturalidad. Este es el conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que para favorecer la interacción, el diálogo y el aprendizaje de los diferentes saberes culturales en el marco del respeto. En la multiculturalidad simplemente coexisten varias culturas. La interculturalidad promueve un diálogo abierto, recíproco, crítico y autocrítico entre culturas y de manera más específica entre las personas pertenecientes a esas culturas. La interculturalidad en educación va más allá de una simple cuestión de tolerancia. Pretende examinar la capacidad transformadora de todo el sistema educativo con el fin de asegurar a toda la población el derecho a una educación de calidad. Se trata no solamente de generar nuevas y creativas visiones de la enseñanza de sus contenidos y de sus procesos de aprendizaje, sino de también enmarcar estos cambios en el desarrollo integral del sujeto, de manera que exista un reconocimiento efectivo de su diversidad. Bueno, continuamos con los principios. Tenemos el principio de equidad. Esto significa pensar en términos de reconocimiento de la diversidad de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Un sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a esa diversidad y está pensado en dar a cada uno lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial, más allá de enfoques asistencialistas, compensatorios y focalizados. En este sentido, no se puede confundir equidad e igualdad. La equidad parte de las diferencias intrínsecas o objetivas de los seres humanos y de las sociedades e implica identificar la desigualdad para conseguir una igualdad sustantiva, tanto en oportunidades como de resultados. Es decir, que constituye un paso fundamental en la búsqueda de dar las mismas posibilidades a todos teniendo en cuenta su diversidad y particularidades. El siguiente principio es el de calidad. Se refiere de manera general a las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento continuo de la educación en todos los niveles. Implica mejoramientos en los procesos y prácticas de los docentes, directivos docentes, instituciones educativas, programas y planes de estudio, todos enfocados a garantizar más y mejores aprendizajes en los estudiantes. Y por último, tenemos el principio de pertinencia. En el marco de la educación inclusiva, la pertinencia es un concepto dinámico que integra la capacidad del sistema educativo para dar respuesta más allá a las necesidades concretas de un entorno.
de cómo este sistema y sus instituciones inciden en el contexto social, económico, cultural y político de la comunidad y de qué manera tanto su oferta como sus métodos son aptos para favorecer dicha comunidad. Es decir, los intereses, características y potencialidades que de los seres humanos que la conforman. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son las claves para desarrollar procesos con enfoque de educación inclusiva. Entonces, como claves tenemos el primero que es en la caracterización de los estudiantes, en la planeación y diseño de la propuesta, en la evaluación y seguimiento del desarrollo de la propuesta y en la documentación y sistematización de la propuesta. Entonces, como elementos claves a tener en cuenta en la caracterización de los estudiantes, tenemos que em, debemos caracterizar a la población objetivo teniendo en cuenta características diferenciadoras. Es decir, tener en cuenta si, mm, por decir algo, tienen dificultades en el acceso a redes, a la conexión a Internet, eh, digamos si son comunidades indígenas, si ellos hablan español o no. Debemos tener en cuenta que las comunidades indígenas, su lengua nativa no es el español, ellos se la aprenden como una segunda lengua. Estos serían como algunos ejemplos para tener en cuenta en esa caracterización. Adicionalmente, el autor de la propuesta debe identificar o prever las posibles barreras que se le presentarán a a la población objetivo según sus características, diferencias y sus características diferenciales en relación con la estrategia que se propone a implementar. Em, los aspectos a tener en cuenta en la planeación y diseño de la propuesta es que el autor debe diseñar de manera previa a la implementación de su propuesta varias alternativas de intervención, en coherencia con las posibles barreras previstas en la formulación de su propuesta. Se me pasó la diapositiva. Entonces estamos hablando en la planeación. Okay. El autor de la propuesta identifica y describe posibles formas que podrían mediar en el acercamiento a la población objetivo teniendo en cuenta las diferencias que la caracterizan. El autor de la propuesta debe identificar de manera previa posibles momentos e indicaciones que durante el desarrollo de la propuesta le permitan identificar si la población objetivo está presentando dificultad para participar en la estrategia que plantea. Es decir, que en esta planeación nosotros, como se comentaba anteriormente, tenemos como tener un plan B o plan C para poder tener esa flexibilidad y poder adaptarnos y facilitar esos procesos inclusivos en caso que se presenten algunas de las dificultades o algunos de los casos especiales que nosotros pudimos identificar a través de la caracterización de los estudiantes en un plazo previo de la identificación de las posibles barreras o las barreras existentes para poder realizar estos procesos de aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ver los aspectos claves para la evaluación y seguimiento del desarrollo de la propuesta. El autor de la propuesta identifica de manera previa posibles momentos e indicadores que durante el desarrollo de la propuesta le permitan identificar si la población objetivo está presentando dificultad para participar en la estrategia que plantea su propuesta. Es decir, establecer algunos indicadores que nos puedan seguir de alerta para saber si la propuesta que nosotros estamos realizando debe ser modificada en ese mismo momento. O si no se presentan esos signos de alerta, quiere decir que la propuesta está funcionando de una manera adecuada. Y por último, los aspectos a tener en cuenta en la documentación y sistematización de la propuesta es registrar los ajustes y apoyos para facilitar la participación y el aprendizaje de los individuos que conforman la población objetivo de la propuesta. También debemos plantear criterios que vayan dando cuenta del enfoque de inclusión durante el desarrollo y hacer referencia a estos criterios y las conclusiones. Y por último, debemos documentar las lecciones aprendidas del proceso adelantado en relación con educación inclusiva, identificar los retos y propuestas para su fortalecimiento continuo. Bueno, entonces estos son a grandes rasgos los contenidos a abordar para esta primera unidad.
Les recomiendo que consultemos toda la bibliografía, pues allí se expone de una manera mucho más amplia cada uno de estos conceptos, pero digamos que aquí hicimos un breve recorrido sobre los conceptos, barreras, los principios y las claves que tenemos que debemos tener en cuenta para desarrollar una propuesta educativa, una propuesta con enfoque inclusivo pues para la educación. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de acerca de las actividades que debemos desarrollar para esta primera fase. Bueno, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que esta actividad pues iniciaría esta fase, esta primera fase inicia el día 16 de junio y termina el día 30 de junio a las 23:55. Tiene un puntaje máximo de 25 puntos. ¿Y qué es lo que debemos desarrollar como actividades para, eh, para lo que debemos evidenciar del desarrollo de estas actividades? Lo primero, como les comentaba, consultar la bibliografía referenciada para el desarrollo de esta unidad. Debemos leer el artículo escrito en el año 2008 por el investigador José Luis Barrio y en un documento Word debemos escribir cada uno debe escribir con sus propias palabras en máximo 2 párrafos su definición de concepto de inclusión y contextualizar brevemente el escenario virtual en el que usted se desempeña como mediador o mediadora. Identificar por lo menos 3 barreras para el desarrollo de procesos inclusivos, desde el enfoque de la educación inclusiva para todos, que se presenten en el escenario educativo que usted se desempeñe. Realizar un árbol de problemas por cada barrera identificada y plantear posibles soluciones para superarlas, haciendo uso de CMAP-Tool, Mindomo, Google Commons Precio o PowerPoint. Este punto, tanto en el foro como en la carpeta de guía de actividades, yo les compartí a ustedes un documento ejemplo o sobre el que ustedes pueden construir su árbol de problemas. Allí lo pueden consultar más o menos y ese sería el modelo eh, de documento que se requiere para reportar en el entorno de evaluación como evidencia. Igual a ustedes les va a facilitar también mucho más el desarrollo de las actividades para que no se centren tanto en lo técnico, sino se puedan centrar más que todo en el tema del análisis de los contenidos. Bueno, continuamos ahí. En este documento Word también debe redactar por lo menos un compromiso em, para lograr el desarrollo de los procesos educativos inclusivos desde su rol como mediador o mediador. Como les comentaba, pues los tutores de la UNAD, pues estamos obviamente pues en un contexto educativo, pero si hay algún participante que no pertenezca a una institución educativa, lo puede plantear en su entorno. Digamos, si es una empresa, si necesita hacer algún proceso de capacitación sí, de algún proceso de la empresa, pues deben tener en cuenta ese entorno, porque allí actuaría ese participante como un mediador, ¿no? Recordemos que estamos hablando de entornos virtuales. Es importante siempre que no perder ese enfoque, ¿no? Y obviamente que los participantes, la interacción con los estudiantes va a ser a través de una mediación virtual, entonces pues debemos tener en cuenta las características de sus comunidades, si tenemos identificado un rango de edad, de nivel de formación, eso es supremamente clave. Mm, siempre debemos tener en cuenta el nivel de formación académica, ¿cierto? Porque no es lo mismo hablar en un lenguaje para digamos, un lenguaje, una profundidad académica, pues digamos que todos los contenidos vayan enfocados, digamos, a una maestría que a un estudiante de pregrado. Puede ser que se aborden los mismos temas, ¿cierto? Pero con un nivel de profundidad completamente diferente y con un lenguaje apropiado de acuerdo a cada entorno. Entonces, por ejemplo, recordemos que en los entornos virtuales, pues una de esas características es que nosotros debemos hacer uso de la etiqueta para la comunicación, que debemos ser muy claros, que debemos ser muy precisos y evitar ambigüedades, que los contenidos sean suficientes, que no vayan a ser demasiado extensos, que la manera de presentación de esos contenidos tienen algunas características.
Bueno, eso lo vamos a ir profundizando más adelante, pero son algunos ejemplos para que tengamos en cuenta en el momento de identificar esas barreras que se puedan presentar en el desarrollo de nuestra propuesta de educación inclusiva. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer una vez que tengamos este documento ya finalizado, cierto? Que ya tuvimos el árbol de problemas, que hicimos nuestro compromiso, los pasos que que están especificados en el punto 2 y en el punto, sí, en el paso anterior, deben subir un documento al foro, ¿cierto? Y allí cada uno va a hacer una crítica eh, acerca de lo que comparte cada uno de los compañeros, ¿cierto? Y pues la idea es que a través del trabajo colaborativo, pues vamos a sugerir em, eh, sí, estrategias de mejora o contenidos o sugerir o vamos a sugerir unas mejoras o ajustes que se le puedan hacer a cada una de las propuestas realizadas por sus compañeros. Es muy importante tener en cuenta que esto hace parte del trabajo colaborativo y es fundamental que una vez realizada la lectura, empecemos el desarrollo del documento para ser aportado con tiempo suficiente para que todos lo podamos leer y hacer nuestros aportes enfocados en la mejora de cada uno de estos documentos. Según el reglamento estudiantil de la universidad, el trabajo colaborativo pues no será tenido en cuenta en la evaluación cuando se realiza a 3 días del cierre de la actividad. ¿Puesto por qué? Porque no da tiempo suficiente a los demás participantes, tanto sus compañeros de grupo como yo como tutor, para realizar unas realimentaciones que les den el tiempo suficiente de realizar las mejoras. Adicionalmente, de la importancia de la participación oportuna en los foros, es que muy seguramente van a surgir dudas a través del proceso, que si son planteadas de manera oportuna en el foro, eh, pueda solucionar la duda que puedan compartir varios de sus compañeros. Entonces es importante que realicemos siempre la lectura de todos los mensajes que están allí, porque puede ser que estén dando ya respuesta a alguna de las inquietudes que nosotros tengamos. Bueno, una vez que compartimos nuestro documento completo en el foro, vamos a realizar los ajustes basados en los aportes de los demás compañeros. Y por último, eh, vamos a subir ese documento en el entorno de evaluación, como ya hicimos, como ya lo mostramos en el recorrido del campus. Y otras actividades es participar en el foro colaborativo, socializando los avances del contenido dentro de la unidad didáctica, como ya les comentaba, pues la importancia de compartir todos los aportes en el foro. Bueno, entonces vamos a plantear algunas preguntas, digamos que son muy comunes, que hemos detectado durante el desarrollo de las diplomaturas. Y posterior a ello, pues vamos a dar un espacio para las preguntas o las dudas que tengan ustedes en este momento. Bueno, entonces algunas de las preguntas generales es, ¿qué pasa si no puedo continuar con la diplomatura o la pierdo? En este tipo de eventos académicos no está contemplada la figura de aplazamiento o cancelación, por lo tanto, si no la realiza, se da como perdida. Si no alcanza un puntaje aprobatorio, puede repetir la diplomatura en una próxima cohorte y cancelar el valor de la misma. Si no entrego las actividades a tiempo por exceso de trabajo, situaciones familiares, personales, ¿pueda enviarlas después? En el entorno de información inicial están las normas y condiciones de la diplomatura, donde se detalla la importancia de la autorregulación para la entrega de actividades. Si tiene dificultades de fuerza mayor o casos fortuitos soportadas, debe informar de manera oportuna por correo interno de la diplomatura o correo institucional al su tutor para revisar el caso. La sobrecarga laboral o situaciones de esta índole no se consideran excusas válidas. Si tengo alguna inconformidad con la calificación de una fase, ¿qué debo hacer y cuándo? En la agenda de la diplomatura encuentra el ítem de fecha de entrega de reglamentación, que es el tiempo que el tutor tiene para evaluar y calificar el producto entregado por cada fase. Debe revisar su calificación en ese tiempo y si lo requiere solicitar revisión a su tutor siendo explícito en el aspecto en el que tiene la inconformidad.
Recuerden que por reglamento estudiantil las reclamaciones solo se pueden hacer en los 3 días siguientes al cierre de la actividad. Bueno, entonces, por mi parte, eso es todo lo que tenía que compartirles. No sé si haya alguna inquietud, alguna duda respecto a lo que abordamos hasta el momento. Recuerden que esta web está siendo grabada y el enlace de la grabación va a ser compartido a través del enlace de información inicial y también pues a mí me gusta compartirlo en los foros para que tengamos más facilidad al acceso a la información. Yo sé que es mucho contenido pues para ser abordado en poco tiempo, pero pues era necesario como hacer toda esta contextualización y ya pues las otras conferencias digamos van a ser un poco menos eh, fuertes por decirlo de alguna manera. Entonces quisiera conocer si tienen alguna inquietud, si está todo claro. Si por favor me lo pueden confirmar, puede ser a través de levantando la mano o a través del chat y estaré pues muy atento a responder sus inquietudes u orientarlos si así lo requiere. Profe, me quedan unas inquietudes acerca de la guía. Sí, señora. Esto, en una parte de la guía se menciona que, o bueno, no entendí si era que había que, aparte de realimentar los comentarios de los otros compañeros, tomar como esa evidencia y colocarlo en un solo documento. No como no como evidencia, sino tener en cuenta esos aportes, porque pues digamos, em, como nosotros estamos haciendo esa propuesta, pues nosotros tenemos un entorno muy claro para nosotros, ¿cierto? Nosotros conocemos a nuestros estudiantes, la realidad de los estudiantes y de nuestro entorno educativo. Entonces, muchas veces esas sugerencias que nos puedan hacer, pues van a ser de acuerdo a a las condiciones particulares del entorno de cada uno, que no apliquen puede que no apliquen a nuestro trabajo. Entonces, o puede que algunas cosas sí nos puedan hacer caer en cuenta que podemos incorporar algún otro eh, ajuste. Entonces, no es necesario que quede como evidencia. Lo que sí va a quedar evidenciado en el foro es que nosotros estamos realimentando, ¿cierto? Como sugerencia de mejorado de ajuste, los trabajos de cada uno de los compañeros. En el documento final, lo que sea pertinente lo vamos a incluir en el documento propio. No sé si se haya aclarado tu inquietud. Sí, sí, señor. Bueno, con mucho gusto. Entonces, Jacqueline está levantando la mano. Creo que Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Tengo una inquietud en relación a lo que su merced mencionaba sobre en dónde va a ser o en dónde se puede realizar ese ejercicio práctico. Actualmente vengo desarrollando un proyecto de investigación en una institución educativa de manera presencial, ¿cierto? Exclusivamente desde la inclusión escolar. A mí me encantaría anexar de pronto muchos de estos recursos que se van a manejar dentro de la diplomatura, porque me ha llamado la atención algunos formatos y yo ya he estado como navegando frente a las actividades que se van a desarrollar dentro e incluirlo dentro de ese proceso de investigación, ya que dentro de los recursos... Sea un segundito. Es que, Rodrigo, abriste el micrófono. Bueno. Por favor, ¿lo puedes silenciar? Entonces mi pregunta es, ¿hay algún inconveniente? Porque de pronto a veces me hace pensar que las actividades deben de estar encaminadas a los cursos en los cuales nosotros somos directores de curso. También hay esa posibilidad que hablas desde el e-mediador. ¿Hay alguna dificultad que de pronto se plantee en todas las actividades desde el proyecto? Pues digamos como es la investigación que estás planteando, pues obviamente debe tener una población objetivo, ¿cierto? Ajá, sí, Entonces, señor. desde que la identifiques
que quede muy bien enmarcada, ¿cierto? Claro. Yo creería que no habría dificultad. Ah, bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jacqueline. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer el uso de la palabra. Pues al parecer no. Entonces, les repito, encuentran mis datos de contacto en el entorno de formación inicial, en atención sincrónica vía Skype, y allá van a encontrar mi usuario, van a encontrar mis horarios de atención sincrónica por ese medio. Y les invito entonces a participar, a desarrollar las actividades con el mayor compromiso. Tengamos en cuenta que estamos aquí es por, por un gusto, por el tema, porque nos interesan los demás, porque nos interesa mejorar nuestros procesos educativos. Y pues estaré muy atento y pendiente de acompañarlos a todos. Entonces, pues no siendo más, les deseo un feliz resto de día. Recuerden que la grabación será compartida tan pronto obtengamos el enlace. Y no, nada más, que tengan un feliz resto de día. Gracias a todos.